sistema humano dominante en el último ciclo histórico, caracterizado por una intervención desproporcionada sobre los recursos energéticos del planeta, ha supuesto un salto cualitativo en la alteración de los ciclos vitales de la biosfera. La dimensión de las transformaciones a las que estamos comenzando a asistir y los márgenes temporales cada vez más estrechos en los que están teniendo lugar nos hablan de un cambio global sin precedentes en la historia. Más allá de las tendencias al agotamiento de los combustibles fósiles, del aumento exponencial de sus precios, de la contaminación del suelo, el agua y la atmósfera que deviene de su extracción, transformación, transporte y consumo, el crecimiento demográfico mundial previsto para las próximas décadas exige mirar de frente el problema. Y ya no solo para responder con eficacia al incremento de la demanda, objetivo fundamental de nuestro actual modelo de desarrollo, sino para hacerlo de una vez por todas con las mayores garantías de seguridad para todos los seres vivos del planeta, presentes y futuros. El debate de la energía está estrechamente relacionado con las discusiones sobre el modelo de desarrollo, porque detrás de cualquier modelo de desarrollo siempre está subyaciendo una determinada base energética. En el caso de las energías fósiles, se inauguró una nueva era de energía abundante y barata que posibilitó, entre otras cosas, junto con otros muchos más factores, la irrupción de la sociedad de consumo de masas en Occidente, y en el plano mundial, de la economía mundial, provocó un incremento importante del tamaño de la escala de la actividad económica, que luego con el tiempo nos ha conducido al choque con los límites de la naturaleza y con los problemas de la crisis del propio sistema económico. La ropa que vestimos, los alimentos de nuestra dieta diaria, los objetos y productos que utilizamos en nuestro trabajo y en nuestros hogares, nuestros hábitos de ocio, nuestra manera de transportarnos, todas y cada una de nuestras actividades cotidianas implican un consumo energético y conllevan una dinámica económica y productiva que se sirve del petróleo, del carbón y del gas, y que está emitiendo constantemente dióxido de carbono a la atmósfera. Y en el caso específico de la energía, que está en el corazón de ese cambio, requería también un estudio, pero no un estudio solo sobre energía, sino sobre la economía y la sociedad de la energía, porque cambiar los patrones de producción y consumo que tenemos actualmente, que son los que están detrás de este cambio global, tiene una influencia muy importante sobre la sociedad y tiene una influencia muy importante sobre la economía, y por lo tanto necesitamos conocer qué significa hoy el sistema energético, por dónde pueden ir los cambios, cómo hay que orientar la economía para hacer esos cambios posibles y qué repercusiones va a tener sobre la sociedad y qué opciones tiene que tomar la sociedad. El reto energético al que nos enfrentamos no pasa ya por alargar la vida de todos estos procesos insostenibles, sino por el planteamiento de nuevos paradigmas socioeconómicos que hagan posible la reducción del consumo de energía, la descarbonización y el aumento y mantenimiento de los sumideros de CO2. Es el momento de desestimar, por otro lado, los análisis sesgados que durante décadas han confundido a la opinión pública en pro de intereses específicos y de apuntar hacia diagnósticos sistémicos que se hagan cargo de todas las variables puestas en juego. Yo creo que los movimientos sociales han conseguido mucho en lo relativo a estos temas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que en realidad es en los años 70, avanzados los años 70, cuando nace el movimiento ecologista y cuando empieza a haber una cierta conciencia, pero después, debido de nuevo a una época de abundancia de petróleo barato y debido también al aumento de la tecnología, que parecía que de alguna manera podía resolver muchos de los problemas que existían, como que hubo un momento en el que los problemas ambientales quedaban de nuevo diluidos, ¿no? El petróleo es un recurso energético muy abundante, que tiene una gran densidad energética, es decir, concentra mucha energía por una unidad de volumen, es muy fácil de transportar, de manejar, muy polivalente en cuanto a sus usos, y sobre todo lo que permitió, por lo menos en una época, fue que hubiera unas disponibilidades a unos precios relativamente asequibles. Eso favoreció básicamente unas determinadas formas de producción y de consumo que dio lugar a dinámicas productivistas y consumistas que son las características de la fase contemporánea del capitalismo actual.
Es evidente, por tanto, que el modelo energético que se ha impuesto en las últimas décadas está estrictamente vinculado al modelo de desarrollo y, por extensión, a determinados estilos de vida. De forma que cualquier modificación sustancial sobre esta base energética debe conducir necesariamente hacia una oportuna reflexión sobre los comportamientos característicos de esta civilización posindustrial. El modelo energético mundial es insostenible, claramente insostenible. Se basa en el petróleo y en los combustibles fósiles. Y el petróleo se está agotando. Estamos cerca de lo que se llama el peak oil, es decir, que ya hemos consumido la mitad de las reservas mundiales. A partir de ahora todo será muchísimo más complicado y el precio del petróleo subirá hasta costes absolutamente insostenibles y además se irá agotando. Y con el gas y el carbón, bueno, también se agotan, pero sobre todo están lanzando emisiones a la atmósfera y provocando el cambio climático. Siendo así las cosas, y en el mejor de los casos, la reducción del consumo energético tampoco será suficiente para alcanzar un modelo sostenible. Es a todas luces imprescindible operar también sobre las tecnologías de la transformación de la energía. Las energías renovables se presentan como la única alternativa viable y sostenible frente a los combustibles fósiles y la energía nuclear, que a pesar de su insistente e irresponsable buena prensa, no es ni barata ni mucho menos segura. La energía nuclear tampoco sirve para luchar contra el cambio climático. Estamos hablando de tecnología muy cara y peligrosa que no se podría extender fácilmente a todo el mundo, ¿no? No podríamos aumentar el número de reactores que hay en la actualidad hasta una cantidad que nos permitiera sustituir combustibles fósiles de forma apreciable y así lucharíamos contra el cambio climático, porque aumentaríamos pues, todos los inconvenientes que tiene la energía nuclear, ¿no? Inseguridad, posible proliferación por doble uso militar y civil, escasez de uranio. Esto es muy importante. El combustible nuclear pues, a precio barato queda para 40 años al actual ritmo de consumo. Si multiplicamos el ritmo de consumo, pongamos por 5, pues quedaría para 8 años, ¿no? A la reciente catástrofe de Fukushima, de la que todavía sabemos muy poco, se suma la polémica siempre abierta en torno al agotamiento de las reservas de uranio, la proliferación nuclear fuera de control y las controversias no resueltas sobre los residuos radioactivos. Por otro lado, los elevadísimos costes de inversión de las instalaciones nucleares conllevan largos periodos de amortización, que dispersan y confunden los cálculos reales y arrojan muy pocas certezas respecto a su viabilidad financiera. En estos momentos en España se sigue haciendo a través de la moratoria nuclear. Se está pagando del orden del 1% más o menos del recibo de la luz en términos de moratoria, ¿no? En esas condiciones se puede decir que es barata desde el punto de vista de economía dura, ¿no? Pero si uno mete todo el ciclo de vida del reactor, pues incluso esto también sería falso, porque la gestión de los residuos, para los que todavía no existe solución, pues nadie sabe cuánto va a costar, porque nadie sabe cuál va a ser la solución, ¿no? Entonces, esto en economía es una aberración. La convergencia de la crisis financiera, climática, energética y ambiental ha puesto de manifiesto que la búsqueda de soluciones parciales termina desembocando en nuevos desajustes. Haciéndose cargo de la interactividad de las facetas económica, política, social y ambiental, la Organización de Naciones Unidas está proponiendo salidas de conjunto a cuestiones como el cambio climático y el deterioro de los ecosistemas. Pero a sabiendas de que las acciones llevadas a cabo por las grandes instituciones internacionales son por definición lentas y a veces tan solo aparentes, es el momento de que la población civil tome de una vez por todas las riendas de su futuro. Bueno, el papel de la ciudadanía en la transformación de los estilos de vida hacia patrones mucho más sostenibles es fundamental, ¿no? Y yo creo que tiene como una doble vertiente. En primer lugar está la regulación, digamos, de los consumos individuales que cada persona o cada unidad doméstica, digamos, viene a tener, ¿no? En este sentido, la clave está en aplicar cambios y transformaciones que sobre todo vayan muy encaminados a una reducción drástica del nivel de consumo de energía y también del consumo de materiales, ¿no? Y para ello lo que tenemos es de alguna manera que seguir las pautas de los modos de organización de la naturaleza. Y para evitar un debate simplificado sobre la energía o peor aún un debate sesgado,
habría que tener presente, aparte de las consideraciones que hayamos hecho sobre las relaciones entre un modelo de desarrollo y una base determinada energética, otras cuestiones como, por ejemplo, en primer lugar, el análisis de lo que supone la extracción de la energía, su transformación, su transporte, hasta el momento en el que consumimos esa energía. Y en segundo lugar, habría que tener también en cuenta la geopolítica de los recursos fósiles. Por la historia sabemos que esa geopolítica ha estado marcada por el intervencionismo militar y ha estado marcada también por una violencia extrema, incluso a la guerra, ¿no? Siendo sistémicos los problemas que afrontamos, las respuestas han de ser también sistémicas, sinérgicas y de alcance planetario. En este sentido, sistema educativo, movimientos sociales, gobiernos nacionales, instituciones internacionales, pequeñas empresas y grandes corporaciones han de sumar sus compromisos energéticos y climáticos para reconducir el cambio global. A la hora de vislumbrar el cambio global, las tendencias existentes y cómo debemos operar, es importante pensar en el corto, medio y largo plazo. No podemos tomar decisiones solo de corto plazo. Tenemos que saber a dónde queremos llegar, Y la perspectiva de 2050, de mediados de siglo, es una perspectiva clave. ¿Por qué? Entre otras cosas porque, por ejemplo, a partir de entonces tenemos que haber conseguido cambiar completamente la dinámica de emisión de gases de efecto invernadero. La humanidad tendrá que pasar de emitir los 30.000 millones de toneladas que se emiten actualmente a la atmósfera a emitir menos de la mitad. Y en el caso de los países industrializados, desarrollados, tendrá que pasar a emitir el 80% menos. ¿Eso qué significa? Eso significa que de cada 10 toneladas que emitimos ahora, solo podremos emitir 2. En el segundo plano, la ciudadanía común lo que puede hacer es presionar y realizar actividad política y activista para conseguir que multinacionales, empresas de todo tipo y gobiernos impulsen estos cambios estructurales que son imprescindibles para conseguir un cambio hacia la sostenibilidad. Por tanto, la organización en todo tipo de asociaciones, la movilización política, la respuesta y la movilización ciudadana constituyen otro elemento, desde luego, básico para poder realizar este cambio. La descomunal dimensión del desastre de Fukushima ha terminado por hacer añicos argumentos en otro momento de peso, como la soberanía energética de los estados nacionales, lo que convertía a la energía nuclear, ante el inminente agotamiento del petróleo, en la energía de sustitución por excelencia. Pero el fantasma de Chernóbil vuelve a aparecer ante el anuncio fatal de los efectos radioactivos que padecerán en el futuro varias decenas de miles de japoneses. Lo que Fukushima nos enseña, por tanto, es la radical falta de sentido de la carrera hacia la perfección pretendida, especialmente por los defensores de la energía nuclear de fisión. Bueno, la fisión y la fusión son las dos principales reacciones nucleares que ocurren de forma natural y artificial, las dos, y tienen unas diferencias fundamentales. La fisión consiste básicamente en romper núcleos pesados para dar núcleos más ligeros, con desprendimiento de energía, y es una reacción en cadena, porque en la reacción de fisión se producen neutrones y estos neutrones impactan otra vez contra un núcleo pesado que a su vez vuelve a dar núcleos ligeros y más neutrones y así sucesivamente. Por cada reacción de fisión se pueden producir entre 2 y 3 neutrones, significa que el ritmo de reacción va aumentando a razón del triple cada vez que se produce un choque, ¿no? Esto significa que tenemos una reacción en cadena y que esta reacción se va a tender a desmandar, va a tender a crecer y a hacerse inestable. Si uno no hace nada, tiene su combustible nuclear y permite que eso reaccione, pues eso no es ni más ni menos que una bomba atómica.